Honorables magistradas y magistrados de esta alta corporación, señora presidenta, doctora Victoria Calle, respetados participantes y asistentes teleaudientes. Agradezco en primer lugar a los miembros de la Sala Plena de la Corte Constitucional por haberme invitado a esta convocatoria para participar en esta audiencia pública, por ser un espacio valioso y enriquecedor dentro de la democracia. Quiero a la teleaudiencia inicialmente indicar lo siguiente: la Procuraduría General de la Nación es una de las defensoras de la paz en Colombia. Tal vez el disentimiento consiste en el mecanismo utilizado, pero hemos insistido: refrendación popular. No estamos en contra ni de la paz, eso sería absurdo, y menos aún de los procesos de diálogos, sino que hemos hecho algunas manifestaciones relativas a cómo debería blindarse, a cómo debe cumplirse ese acuerdo final. En cuanto a los puntos sometidos a consideración en el auto de 16 de mayo del presente año, nos pronunciamos de la siguiente forma. Interrogante 3.1. El plebiscito para la paz, como está regulado en el proyecto de ley estatutaria número 94 de 2015 Senado y 156 de 2015 Cámara, a nuestro juicio, no resulta idóneo, toda vez que consagra unos efectos normativos que no son propios de este mecanismo de participación ciudadana. Implica una grave reducción de las medidas que serían necesarias para proteger la libertad del elector y el principio democrático. Las que ofrece no son suficientes garantías para resguardar la democracia deliberativa y constitucional junto con la libertad del elector. Para nosotros, el proyecto de ley tiene varias falencias. Entre esas me voy a referir a lo consagrado en el numeral 2 del artículo 2 del citado proyecto. Reduce la participación del Congreso de la República en la medida en que su mero silencio se entiende como una manifestación tácita a favor de la realización del plebiscito. El artículo 104 de nuestra Constitución establece cuáles son los requisitos que se deben seguir cuando el presidente de la República pretende preguntarle al pueblo sobre una decisión de trascendencia nacional. En efecto, en este canon se estipula que para la realización del plebiscito se requiere del concepto favorable del Senado de la República, mientras que en el numeral objeto de análisis, el proyecto de ley indica que el plebiscito para la paz se entiende aprobado cuando ninguna de las dos cámaras lo impruebe con la votación de la mayoría de asistentes. Es decir, se pasa de una regla constitucional que exige el visto bueno de una de las dos cámaras, en este caso el Senado, o aprobación expresa, deliberativa, democrática y participativa, a una mera aprobación tácita. De esta forma, se dan efectos a la inactividad de ambas cámaras legislativas. Punto 3.2. En el citado proyecto se da origen a un plebiscito que ha sido diseñado con reglas especiales. El cambio del umbral es uno de ellos. Representa para nosotros una medida regresiva en las garantías democráticas que deben darse en el desarrollo de un mecanismo de participación de esta envergadura.
La finalidad de este plebiscito especial es la de legitimar democráticamente lo que se acuerde en La Habana, en la mesa de negociaciones de La Habana. Pretensión, óigase bien, que no solo es deseable, sino que es necesaria. No obstante, ese objetivo no se cumple cuando se permite que una porción muy pequeña del pueblo colombiano tenga la capacidad de dar esa pretendida legitimidad democrática. Una segunda razón es la limitación a una de las formas de participación ciudadana que tradicionalmente había tenido protección jurídica. Me refiero a la abstención, la cual frente al umbral de aprobación establecido no tiene cabida como decisión política válida, cuyo reconocimiento aparece consignado por la Corte Constitucional en sentencia C-041 de 2004. De esta manera, y como puede observarse en la redacción del texto de plebiscito, se desestima el derecho y el valor del mismo de la decisión de los abstencionistas. Otro de los aspectos, se desconoce la igualdad entre los sufragistas y los abstencionistas. A esto me remitiré, o referente a este punto, a la sentencia 551 de esta Corte del año 2003, en que se consideró, abro comillas, puesto que es posible que una reforma obtenga una mayoría de votos afirmativos, pero no sea aprobada por cuanto el total de los votos no sobrepasó el umbral de participación requerido. En el plebiscito ordinario, cierro comillas antes, en el plebiscito ordinario, revestir de legitimidad la manifestación de la voluntad popular es un asunto tan primordial que se entiende que la decisión es favorable cuando se vota por el sí, la mitad más uno del censo electoral. Punto 3.3. El contenido y alcance del carácter vinculante. El texto del artículo 3 del citado proyecto los contempla, de tal forma que al menos en principio el alcance del carácter vinculante de la decisión del plebiscito consiste en la obligación de las autoridades estatales, incluyendo al Congreso de la República, de dictar dentro de sus competencias las disposiciones que correspondan para acatar la decisión popular, lo que implica que si gana el sí, deberán expedirse las normas constitucionales y legales pertinentes para desarrollar e implementar el acuerdo final. Por estas razones, consideramos que la figura utilizada para la paz desborda los efectos constitucionales y estatutarios propios de ese mecanismo de participación al tener efectos normativos y jurídicos sobre los que incluso en este momento no tenemos plena claridad. Dado que, como se ha expuesto, el plebiscito para la paz tendría efectos normativos, es sumamente problemático que al elector no se le ofrezcan más alternativas que un sí o un no único y general. De hecho, para el caso específico de los referendos, existe una prohibición de votación en bloque cuando hay pluralidad temática, como una medida de proteger la libertad del elector. Si bien el plebiscito que pretende crearse con el proyecto en examen versa sobre el acuerdo final, lo cierto es que ese acuerdo en realidad es la suma de varios acuerdos que, aunque pudieran pretender un mismo objetivo, indudablemente tienen contenidos disímiles y complejos que en sí mismo demandan un análisis cuidadoso y profundo, como se deduce de la misma agenda de la mesa de negociaciones. El punto 3.4.
El término de 30 días antes de la realización del plebiscito previsto para la publicación del acuerdo final, en nuestro criterio es insuficiente. Se requiere que se dé un espacio de deliberación real en el que la ciudadanía pueda conocer a profundidad los puntos contenidos en el acuerdo final y al mismo tiempo tengan la oportunidad de expresar sus opiniones al respecto. En su artículo 5, el proyecto de ley estatutaria contempla una serie de medidas que deben tomarse para la divulgación del acuerdo final. Queremos destacar que este proyecto señala con claridad que el texto del acuerdo final se debe publicar antes de la votación del plebiscito. Sobre este tópico ya tenemos referencias en la sentencia C-784 de 2014. En cuanto, si bien es cierto, a referendos, consideramos que es válida traer a colación sus consideraciones. Se dijo, abro comillas, que el contenido de los acuerdos finales a los que él se refiere se publiquen y divulguen antes de que se inicie el trámite de la ley que convoque a los referendos constitucionales que se regulan en este proyecto de ley. Cierro comillas. También se indicó, entre comillas, se viola la libertad del elector si no se divulga y publica con suficiente antelación el contenido de los acuerdos finales. Cierro comillas. Esa misma garantía debe asegurarse en la realización del plebiscito para la paz, al menos si se pretende hacerlo como está propuesto en el articulado del proyecto de ley estatutaria. Para el Ministerio Público, el texto del acuerdo final no solo se debe publicar antes de las votaciones del plebiscito, sino que además el pueblo y el Congreso de la República deben conocerlos antes de que este último se pronuncie sobre la viabilidad de su convocatoria. La necesidad de ausencia total del uso de armas dentro de un sistema democrático y participativo. Al respecto, ya hay pronunciamiento en la sentencia C-1153 de 2005. Simplemente voy a señalar que es necesario distinguir el plebiscito para la paz de los mecanismos de participación ciudadana que se realizan en condiciones ordinarias. En este caso, lo realmente importante no es que se asegure una ausencia total de armas o de fuerza irregular, sino que los ciudadanos tengan la garantía de acudir a las urnas para votar por el acuerdo final sin que el grupo con el que se efectuó el proceso de negociación y logró ese acuerdo tenga la posibilidad de usar las armas para constreñirlos o votar en determinado sentido. Sobre las competencias del presidente de la República y de las autoridades electorales en lo referente a la publicación y divulgación del acuerdo final. Coincidimos con la intervención que hicieron algunos profesores de la Universidad de La Sabana, la cual no voy a citar. Dada la importancia de los temas que se decidirán con este plebiscito, es necesario que los ciudadanos tengan la posibilidad de debatir reflexivamente dentro de un espacio neutral que le permita su propio criterio. Si bien el Gobierno Nacional tiene la competencia y el deber de divulgar ante la ciudadanía el texto completo del acuerdo final, creemos que la registraduría también puede ser
la coordinadora con el Gobierno y asumir el liderazgo en lo referente a la divulgación del acuerdo final, por ser un ente autónomo e independiente dentro de nuestra estructura del Estado, garantizándole así la neutralidad e imparcialidad que necesitan los colombianos para formarse su propio criterio sobre el asunto. Respetuosamente, en ese sentido, solicitamos estudiar este aspecto a los honorables magistrados. Si bien no existe referente normativo específico que le otorgue esa función en concreto a la registraduría, esta en todo caso sí encuadra dentro de lo previsto en el artículo 5º, numeral 15 del decreto 1010 del 2000, según el cual entre las funciones de esa entidad está la de coordinar con los organismos y autoridades competentes del Estado las acciones orientadas al desarrollo óptimo de los eventos electorales y de participación ciudadana. Aunque en términos generales las medidas del artículo 5º del proyecto de ley persiguen un fin que corresponde al mandato constitucional de asegurar un espacio para la democracia deliberativa, donde los ciudadanos tengan la oportunidad de reflexionar y participar sobre el acuerdo final, tal fin no se logra, puesto que todas las medidas se limitan únicamente a la divulgación del texto del acuerdo final. Así, la divulgación resulta insuficiente si se tiene en cuenta lo que parece quererse obviar, como es la fuerza, la naturaleza y el contenido del acuerdo final. No se puede perder de vista el hecho de que se pretende someter a un plebiscito nada más y nada menos asuntos trascendentales para el Estado, como la redistribución de la tierra, la participación en política y la reparación integral a las víctimas. Temas de tal envergadura que la ciudadanía merece no solo la divulgación oportuna del texto, sino además una pedagogía seria y neutral de sus contenidos y alcances, de tal forma que les sea posible entender su contenido y comprender sus consecuencias, pero sin que se les predisponga a favor o en contra. De ustedes, honorables magistrados, esta agencia del Ministerio Público, muchas gracias.